1. Características generales de los estados totalitarios. En el presente apartado vamos a analizar las características de los regímenes totalitarios que se van a dar en Europa. Con características similares se van a desarrollar dos tipos de regímenes ideológicamente irreconciliables, el fascismo y el comunismo stalinista. Cronológicamente el primero de ellos fue el comunismo, que subió al poder en Rusia en 1917 y se configuró durante el mandato de Stalin, 1924-1953. El fascismo viene inmediatamente después, Mussolini se hace con el poder en 1922 y Hitler en 1933. La agresividad de las potencias fascistas y la radicalización de la vida política en Europa desemboca en la Guerra Mundial, que eliminará a los fascismos y consolidará regímenes comunistas en la Europa oriental y democracias en la occidental. Y características comunes de los estados totalitarios. 1. El totalitarismo. Definición del término. Por totalitarismo entendemos los regímenes políticos no democráticos que se caracterizan por el poder todopoderoso del Estado, que se infiltra en todos los aspectos de la vida, tanto públicos como privados. El Estado es fuerte y se sustenta sobre un único partido que monopoliza el poder. El líder del partido es venerado como líder de la nación, líder al que en algunos momentos se le llega casi a rendir culto. Para mantenerse en el poder el partido emplea el terror sobre la población, eliminando cualquier tipo de opinión distinta a la oficial. Para ello se sirve normalmente de la policía y del ejército. El término empezó a usarse por analistas políticos occidentales para designar el tipo de Estado fraguado por Stalin, pero ya lo había usado Mussolini para referirse al Estado fascista casi 2 décadas antes. Como vemos, sirve para designar a regímenes políticos radicalmente distintos desde el punto de vista ideológico, pero muy similares en cuanto a los procedimientos utilizados para obtener el poder y conservarlo. Los regímenes totalitarios tuvieron su edad de oro en los años 30. Como consecuencia de la crisis del 29 surgieron en toda Europa gobiernos autoritarios que sustituyeron a los regímenes democráticos en gran parte de los países europeos del este y del sur. Tras la Segunda Guerra Mundial, y derrotado el fascismo, casi todos los países de la Europa del Este se van a convertir en estados totalitarios comunistas. Totalitarismo se utiliza como sinónimo de términos tradicionales como dictadura, despotismo o tiranía, pero tiene también la acepción de ser todo eso pero llevado a sus últimas consecuencias. Es de destacar que el uso de esta palabra tiene una carga despectiva, y durante mucho tiempo se ha utilizado para designar y descalificar a regímenes autoritarios y no democráticos. 2. Características más destacadas de los regímenes totalitarios. Pasemos en primer lugar a estudiar las características más destacadas de los regímenes totalitarios con independencia de su ideología. Más tarde hablaremos de los tipos de totalitarismos. A. El odio a la democracia y al parlamentarismo. En un régimen de fuerza, lógicamente, la democracia está proscrita. Se la considera el peor de los males, entre otras cosas porque ésta cuestiona el monopolio del poder y divide a la sociedad. Por ello hay que acabar con la democracia y todo lo que viola la democracia: libertades individuales, reunión, expresión, elecciones, pluripartidismo. En ese sentido se llega a un régimen de partido único que controla todos los resortes del Estado. En la Unión Soviética también se actúa al margen de los principios democráticos. Lenin anuló la Asamblea Constituyente y desde entonces el poder sería monopolizado por el Partido Comunista y por los soviets. Lenin dirá que esto era la forma más perfecta de democracia. Con Stalin se endurecerían más estas tendencias antidemocráticas y al extenderse el comunismo por los países del este tras la Guerra Mundial a estos regímenes se les llamará democracias populares. Por supuesto el término no tiene nada que ver con el concepto de democracia que se conocía en Occidente. Aunque el sistema democrático es odiado por los regímenes totalitarios, estos sabrán aprovechar las oportunidades del sistema democrático para hacerse con el poder, y una vez en él acabar con la democracia. Sin ir más lejos, Hitler llegó al poder a través de un sistema democrático. B. El sistema de partido único. Como hemos adelantado antes, este es una característica básica de los estados totalitarios. El único partido permitido es la espina vertebral del régimen. A través de él se predica machaconamente la ideología dominante a la sociedad y se controla a la población. El partido está dirigido por una minoría, una élite dirigente, que es la que marca las directrices a seguir. En la cúspide del mismo está el líder cuya autoridad es incontestada y al que se obedece de forma ciega a través de una férrea disciplina. Como es lógico, ese líder es el máximo gobernante y su poder al controlar el partido y el Estado es prácticamente absoluto. El partido único es también la catapulta para conseguir el poder político y, una vez en él, conservarlo, no dudando en ningún momento en usar la violencia o la coacción contra los que se oponen a sus objetivos tanto dentro como fuera del partido. Fueron famosas las purgas de Stalin entre los miembros del PCUS. Como vemos, la falta de escrúpulos morales y éticos es flagrante. Ejemplo de todo lo dicho anteriormente lo tenemos con el PNF de Mussolini, verdadero soporte del régimen,
el Partido Nacional Socialista Alemán, NSPAD, de Hitler. Y, por supuesto, el Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, de Stalin. Es de destacar también que Estado y partido se confunden en este tipo de regímenes. Todos los medios del Estado están al servicio del partido y también los medios de comunicación que son la herramienta para divulgar sus mensajes, y la única voz permitida. C. El control total de la sociedad por parte del partido. El papel del partido único no se reduce a la conquista del poder y la conservación de este. Otro fin importante es la creación de organizaciones paralelas para encuadrar a todos los sectores de la población, movimientos juveniles, asociaciones de mujeres, organizaciones de ocio. Y así aumentar el control sobre los ciudadanos. Todos los aspectos de la vida son controlados y monopolizados por el partido. La vida social al margen de las organizaciones permitidas es imposible. D. El culto al líder. Al frente del Estado se encuentra un líder carismático que encarna al partido único y a la nación. A ese líder se le rinde un culto casi religioso y la propaganda se encarga de que su fotografía esté por todos los rincones del país y presida los actos más importantes, tanto públicos como privados. A veces se le representa como el salvador de la patria humillada y otras como el padre de la nación. Ese culto a la personalidad del líder va a ser obsesivo. En Alemania incluso a la hora de saludar se saluda con el nombre del líder. Un hecho importante es que por primera vez se utilizan los medios de comunicación de masas para extender las ideas y la adoración del líder. La aparición ante sus seguidores del Führer en Alemania o del Duce en Italia será estudiada al detalle, desde la hora a la que se produce hasta la estética teatral que reviste su actuación. En la Rusia stalinista el culto a su personalidad era una constante. El camarada Stalin era representado en multitud de lugares a la misma altura que Marx, Engels o Lenin, y se le representaba como padre de la patria. Seguramente esta devoción por el líder no era espontánea, y tenía mucho que ver con el terror que los propios líderes ejercían sobre su pueblo y su partido. Primacía de la colectividad sobre el individuo. Si en la democracia los derechos individuales eran importantes, libertad de expresión, reunión, asociación, en estos regímenes dejan de existir o son sustituidos por los derechos colectivos. El régimen fascista es el máximo representante de la nación, por tanto, es el depositario de los derechos del colectivo, derecho a tener nuevos territorios, a la expansión. Y el individuo no cuenta para nada, es solo un número entre una multitud que tiene como fin exaltar a la nación y al líder. Paradójicamente en la Unión Soviética sucede lo mismo, el individuo no tiene derechos, el Estado es depositario de los derechos del colectivo, de la sociedad socialista, del pueblo, y el individuo tiene el mismo papel que en los regímenes fascistas. Esta anulación del individuo tiene su lógica, no se podía permitir nada que cuestionara la primacía del partido y de la ideología oficial. Y tipos de totalitarismos desde el punto de vista ideológico. En el cuadro trazado anteriormente hemos metido en el mismo saco a ideologías que se situaban en los extremos del arco político, hemos subrayado sus similitudes, pero las diferencias son también grandes y en ellas nos vamos a centrar ahora. 1. Características específicas de los regímenes fascistas. A. La formación de la ideología fascista. Antes de nada hemos de decir que desde el punto de vista ideológico no encontramos un movimiento coherente y articulado sino un conglomerado de ideas a veces contradictorias que serían expuestas de manera anárquica por sus líderes. En 1924 Hitler escribe la primera parte de Mein Kampf, Mi lucha, y la segunda parte entre 1925 y 1927. En esta obra presenta una cierta organización de sus ideas, que son expuestas de una manera más sistemática que las del fascismo italiano. La doctrina del fascismo italiano aparece formulada de manera improvisada, y, a veces contradictoria, por Mussolini ya entre 1932 y 1934 y en algunos casos parece conciliar el agua y el fuego. B. Un nacionalismo exacerbado. Todos los aspectos de la vida están inspirados por un espíritu ultranacionalista que hunde sus raíces en el nacionalismo extremista del siglo XIX. La patria requiere sacrificios de todos y a ésta se le rinde culto. El líder es la reencarnación de los valores de la nación y es también divinizado. La exaltación nacionalista les lleva a desembocar en un fuerte imperialismo que reclama territorios considerados como propios. Alemania hablará de un espacio vital en el que colocar sus excedentes de población. Italia intentará imitar la grandeza del Imperio Romano. A la larga este expansionismo agresivo desembocará en la guerra mundial. C. El odio hacia los movimientos obreros. Van a ser unos enemigos declarados de comunistas y socialistas y a ellos les van a declarar una guerra sin cuartel. Los primeros actos de estos partidos son reventar huelgas y matar a líderes obreros. Este hecho hace que se ganen el apoyo de patronos y burgueses en general. Frente al internacionalismo obrero, comunismo/socialismo, ellos crean un socialismo de carácter nacional, es una pirueta mental y un invento demagógico para pretender ver que también ellos defienden al obrero.
Para atraer a los obreros hacen alguna declaración anticapitalista y promesas como acabar con el paro, promesa que cumplirán en parte desarrollando la industria de guerra. En lo económico son partidarios de la autarquía, de la no dependencia del exterior, de que cada país se baste por sí mismo. D. La predicación de la desigualdad entre los hombres, racismo y xenofobia. Un hecho fundamental es que se predica la desigualdad entre los hombres, se subraya que siempre hay superiores e inferiores. En ese orden de cosas se contraponen el hombre a la mujer es inferior y, según Hitler, su papel se reduce a las 3K, Kinder, Kirche y Kuche o niños, iglesia y cocina, el militar al civil, el miembro del partido al que no lo es. De la misma forma se predica el racismo y la supremacía de la raza aria en el caso alemán. De todos es conocida la persecución y exterminio que sufrieron los judíos en Alemania, un terrible holocausto que dejó un rastro de 6 millones de muertos. Hemos de decir que la furia antisemita y racista se da en Alemania pero no en Italia. 2. Características específicas del régimen stalinista. A. Las bases ideológicas del régimen stalinista. Hemos de decir que el régimen configurado por Stalin en la Unión Soviética es una derivación, en parte, del Estado comunista creado por Lenin. La ideología de Lenin supone la actualización y puesta en práctica por primera vez de las ideas de Marx y Engels. A diferencia del fascismo, en el marxismo sí vemos una ideología coherente, sistematizada y que quedó recogida en un gran número de obras. El problema surge a la hora de analizar el régimen de Stalin. Este se hacía representar junto con Marx, Engels y Lenin, pero su altura intelectual era muy inferior, y su manera de actuar, con los que se le oponían o no, entraba en contradicción con las ideas de Marx, llegó a eliminar físicamente a millones de compatriotas. Stalin dio un paso hacia atrás al abandonar la NP de Lenin y reimplantó el comunismo. Pero lo que está claro es que no pasó de la dictadura del proletariado a la sociedad final sin Estado, y con esa forma de gobierno se justificó el monopolio del poder por parte de una pequeña minoría. B. Rechazo del nacionalismo, el universalismo marxista. Una idea constante en la ideología marxista es el rechazo del nacionalismo, al que se considera una herramienta de la burguesía y el capitalismo. Marx había dicho que los obreros no tienen patria. En esta línea el colectivo no es la nación sino la sociedad comunista, sociedad que tenía que extenderse por todo el mundo a través de la revolución. Era el universalismo marxista frente al ultranacionalismo fascista. El hecho de que el comunismo antes de la guerra mundial solo se diera en la Unión Soviética le daba a esta la fuerza moral para patrocinar la creación de partidos comunistas en todo el mundo supeditados a la URSS, cuyo objetivo sería la conquista del poder y la instauración de regímenes comunistas hermanos. C. El odio hacia el fascismo. Si los fascistas eran profundamente anticomunistas, ese sentimiento era recíproco. Nadie expresaba mejor los ideales opuestos del comunismo que el fascismo. Ya hemos visto varias diferencias: nacionalismo frente a universalismo, conquista del poder por los obreros frente a la dictadura de una élite fascista. Desde la aparición de los movimientos fascistas, los comunistas se mostraron beligerantes contra ellos porque los consideraban la quinta esencia del capitalismo. Ante el ascenso inevitable de los fascismos en los años 30, los comunistas europeos, a instancias de Stalin, posponen sus rencillas con los socialistas para formar un frente común, Frente Popular, contra los partidos fascistas. D. Racismo y xenofobia con el stalinismo. Aunque es una característica que hemos señalado en los regímenes fascistas, no por ello la política stalinista estuvo al margen del racismo. Stalin se mostró también antisemita, tal vez porque en los primeros momentos de la revolución abundaban los judíos entre los líderes más importantes, líderes que suponían un freno a las ambiciones de Stalin. El dato concreto es que el pueblo judío fue perseguido, masacrado en algunos casos y deportado a Siberia. El racismo de Stalin no se quedó ahí. Otros pueblos, considerados colaboracionistas con los nazis durante la Guerra Mundial, fueron aniquilados y desplazados a las zonas más hostiles del país: tártaros, ucranianos, chechenos, georgianos, alemanes del Volga. Pero a diferencia de Hitler, estos pueblos no eran considerados inferiores, sino simplemente traidores.